Bienvenidos a STEM Contigo, un programa del Grupo de Afinidad UE Colombia. En este podcast exploraremos historias inspiradoras, discutiremos tendencias y desafíos en el mundo de la ciencia, tecnología, ingeniería y hasta las matemáticas. Además, queremos promover la diversidad en STEM. Creemos fielmente que todas las voces son importantes y que la diversidad es clave para la innovación y el progreso en nuestra sociedad. Soy Ivonne Martínez y les damos la bienvenida a este capítulo. El día de hoy nos encontramos con una gran invitada en este episodio de este gran podcast. Ella es Lizeth Victoria, actual profesional en diseño digital con énfasis en diseño de videojuegos. Ella tiene un gran interés ocupacional en creación y conceptualización de personajes, escenarios y mundos para videojuegos. También se dedica al diseño de niveles y desarrollo audiovisual para contenidos musicales y cortometrajes, conocimiento en el área del 3D inclusive y la parte de animación. Aquí podemos meter el tema de la ilustración digital y análoga, ¿vale? Ella realmente es una persona que le gusta comunicar y compartir experiencias. Entonces, es una gran invitada el día de hoy. Le damos una gran bienvenida. Lisette, ¿cómo estás el día de hoy? Hola a todos, pues me alegra mucho estar aquí compartiendo. Me gusta mucho compartir, conocer otras opiniones y también dar mi opinión. Entonces me siento muy feliz de hacer parte de este episodio. Bueno, el día de hoy nos encontramos haciendo un programa muy especial y es que tú haces parte en este momento de lo que es IEEE WIE Colombia, que de hecho renovó su junta directiva hace poco. Tú haces parte de este grupo, eres una profesional que de hecho no está en el campo de la ingeniería, ya lo vamos a tocar más adelante, pero quisiéramos, bueno, yo quisiera que hablaras un poco de, en general, qué es WIE y IEEE. Bueno, a lo largo de toda mi, digamos, trayectoria como en mi vida universitaria, viví sin saber absolutamente nada de lo que era WIE y triple E. Me parece que es algo muy importante y si yo hubiera sabido antes, desde mucho antes, hubiera sido como partícipe, ¿no? Principalmente es una rama de IEEE que se dedica a promover a las mujeres en la ingeniería y en las ciencias y también busca inspirar como a los niños y a las niñas, pues porque aunque hablemos de mujeres no hay que dejar a los niños por fuera, también hay, eso hace parte de la inclusión y pues de esta igualdad que también nosotros buscamos dentro de programas académicos y carreras del área STEAM. ¿Por qué digo STEAM? Eso también más adelante lo vamos a estar aquí hablando, que es algo muy interesante. Generalmente hablamos de STEM, que son ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, pero aquí le agregamos una A de las artes o el componente aquí en este caso de diseño que yo vengo a ser parte y a inaugurar en este lado del mundo aquí en Colombia por este año. Genial, genial. Recordemos una parte de lo que es la misión de WIE y es que se liga muchísimo con toda esta temática inicial que vamos a tocar el día de hoy. Y es que sí se hace un reconocimiento de los logros de las mujeres destacadas en ingeniería, de hecho, en la parte científica, pero también se fomenta mucho la organización y la participación en eventos. No todos son técnicos, muchos de ellos sí van por esa parte profesional, pero fomenta mucho la creación de nuevos espacios y se respalda, sí, más que todas las mujeres, pero por medio de esta creación de espacios, Lisette nos comenta algo muy, muy importante y es que estos espacios de participación crean un fomento a nivel personal y profesional, sí de la mujer, pero muchas veces los contactos que se realizan allí no son exclusivamente de ese género. Entonces, fomentando diferentes programas, también se asesoran a jóvenes de, inclusive, no del campo profesional, muchas veces de hasta de colegio, para que realicen esas actividades en conjunto y se interesen mucho por ese campo STEM, que ya en un par de minuticos vamos a tratar en profundidad. Me gustaría saber, tú en especial, ya que no eres de una carrera científica y de ingeniería, ¿qué haces en WIE Colombia? Bueno, esto es como un camino que la vida me fue presentando. Digamos que desde que yo estaba en la universidad siempre me empecé como a involucrar con las ingenierías en el desarrollo de diferentes proyectos, ¿no? Terminé aquí básicamente por también influencia de esos ingenieros y al ver identificar una serie de necesidades, necesidades como cuáles.
La ingeniería tiene la facultad de brindar pues unas herramientas, pero a veces esas herramientas están faltas de cómo comunicarlas o cómo desarrollarlas visualmente o cómo traducir esas ideas de una forma mucho más interactiva, de una forma mucho más práctica y desarrollar unas metodologías que realmente lleguen a las personas y logren llegar a una solución como mucho más efectiva. Entonces, no se trata como de solo irnos por el lado de la ingeniería o solo por el lado del diseño, sino que empezamos a hablar, bueno, ¿qué pasaría si de repente la ingeniería y el diseño se hicieran más amigas, ¿sabes? Y lográramos como, bueno, no sé si llamarlo tecnificar, sino como especificar a lo que cada quien es bueno y sacar un mejor provecho de los perfiles profesionales de las personas que, digamos, nos acompañan, ¿sí? Entonces, que no solo es ingeniería en su cascarón, por así decirlo, sino que también se abra a espacios mucho más interdisciplinares. Y no solo hablo del diseño, sino que también podamos incorporar otras profesiones, ¿sí? Para desarrollar proyectos con unos enfoques y unos objetivos también sociales, principalmente, ¿sí? Que solucionen problemas reales y que no se queden, por ejemplo, solo dentro del aula, que esos son como dos problemas comunes. Entonces, ¿por qué llegué aquí? Básicamente porque identificamos unas necesidades y esas necesidades se traducen en problemas y un diseñador también se dedica a solucionar problemas. Entonces, donde hay un problema, ahí tendría que haber un diseñador y un ingeniero trabajando de la mano. Sí, eso realmente es importante recalcar aquí. Y es que uno desde la ingeniería busca que, de hecho, en todas estas actividades que nombramos, que muchas veces es importante realizar eventos, es como una de las raíces principales, una de las misiones, no solamente de WIS, sino de IEEE, y es que los estudiantes aprovechen estos espacios y saquen adelante, sí, sus proyectos, pero más allá desarrollen habilidades duras y también blandas. Y muchos de estas problemáticas van muy ligadas a cómo representas también la información, cómo le muestras a un niño, cómo le muestras a un adulto, cómo le muestras a inclusive a una persona de tercera edad algo nuevo, algo tecnológico, algo científico, un nuevo avance, ¿no? De la mejor manera. Entonces, vamos en este momento a una pequeña pausa y regresamos. Bueno, regresamos a su programa. Recordemos que estamos hablando un poco de lo que es WIE, inclusive que hacía Lisette en este momento, ya que no es ingeniera, pero nos demostró que es una parte muy, muy, muy importante del equipo, que muchas veces los ingenieros no solamente se relacionan con ingenieros, sino que hacemos parte de un mundo íntegro y diferente. Entonces, por medio del arte y de la ciencia, llegamos a un progreso. Hablando más de tu carrera, ¿cómo crees tú que se podría apoyar realmente más ese campo de la ingeniería y la ciencia? ¿Cómo podrías integrar estos dos elementos para que ese concepto de STEAM, que ya vamos a aclarar, de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, bueno, ingeniería y matemáticas, sea una realidad por medio del arte? Pues yo creo que una cosa muy importante es que primero hay que tener un cambio como de mentalidad, ¿sabes? Como les comentaba, cuando yo estaba en la universidad no tenía ni idea de todos estos procesos que desarrolla, por ejemplo, IEEE o WIE. Y lo que sucede con esto es que uno tiene la mente muy cerrada como a su gremio, ¿sabes? O sea, como que uno está en su carrera y uno solo trabaja con gente de su carrera, entonces, como si fuéramos de especies diferentes. Entonces, si yo soy diseñadora, solo trabajo con diseñadores y los ingenieros solo trabajarán allá con ingenieros y todos somos como muy ajenos a nuestros quehaceres profesionales y resulta que cuando tú sales a la vida laboral, pues la vida no funciona así, ¿sabes? Y eso es algo que me parece muy importante y es que desde el aula uno debe tener una claridad sobre cómo son los contextos profesionales reales y realmente llegar a comprender que las cosas no son aisladas unas de otras. Ni todo es ni tan blanco ni tan negro, sino que hay muchas áreas grises en las cuales podemos converger en esos conjuntos y desarrollar muchas cosas. Entonces, después de ese cambio de mentalidad, ¿qué sucede, no? Hay que también estar abierto a, ¿sí? Conocer algo que yo no conozco, a tener una disposición de participar de cosas nuevas y también de aprender de algo diferente a lo que de pronto nosotros hacemos. Entonces, digamos que una de las razones por las cuales yo me enamoré del diseño era que me permitía esa interdisciplinariedad, que eso lo aprendí mucho más adelante en la carrera
que era como conocer diferentes cosas que a mí me interesaban, inclusive dentro de las ciencias, sin yo necesariamente tener que ser científica, sino también aprovechar el conocimiento de otra persona para generar más conocimiento, ¿sabes? Entonces, hay que sacarnos la idea de la cabeza de que yo tengo que tener la verdad absoluta o que yo como profesional tengo que hacer y hacer y hacer. No, uno necesita como ser social, desarrollar mini sociedades de profesionales interdisciplinares que nos brinden esas herramientas y podamos generar más conocimiento. Entonces, para, digamos que resumir un poco, que necesitamos un cambio de mentalidad, necesitamos objetivos comunes claros y necesitamos esas ganas de curiosear bastante sobre lo que hacen otras personas. Y entre más diferente sea lo que haga, mejor, porque más voy a aprender y ese objetivo común que podemos orientarlo a proyectos siempre va a ser generar más conocimiento. Entonces yo creo que eso es como las tres cosas principales de las cuales todos podríamos partir para de ahí empezar a crear más cosas. En efecto, y es que también ese tipo de pensamiento innovador es lo que lleva a los estudiantes e inclusive los mismos profesionales en esta área, ya no de STEM, sino de STEAM, a crear nuevos proyectos, ¿no? E inclusive como análisis de datos, un conjunto de datos que realmente es complicado y llevar un formato mucho más fácil de entender. Inclusive conceptos tan fáciles como la fotografía, que el diseñador digital muchas veces la utiliza, lo maneja a diario y es un concepto que mirándolo más allá, tiene un concepto técnico, tiene un concepto matemático, tiene una realización realmente que implica todo lo demás, ¿no? Entonces también es usar esas diferentes herramientas y sintetizar toda esa información para llevar a los diferentes campos. ¿Qué proyectos dirías tú, más bien qué propósitos tendrías tú como diseñadora digital este año dentro de WIE Colombia? Pues yo creo que lo primero y lo más importante es partir de lo que me pasó a mí, no quiero que le pase a otros. ¿Qué me pasó a mí? Que yo no conocía esto antes. Yo no entendía que era IEEE, no entendía que era WIE, no sabía no solo los beneficios, sino lo interesante que puede llegar a ser tú ser un voluntario de algo mucho más grande que tú, ¿sabes? No solo revisar un componente de comunicación que es bastante importante, sino que hay que tener muy presente cómo hacer lo que nosotros hacemos digerible para otros y que la gente también se interese, que sepa que tiene que ver con ellos y que no es ajeno, por ejemplo, a un músico, ¿sí? O que no es ajeno, por ejemplo, a alguien que trabaja en artes escénicas, que hace parte de las artes. Me parece importante que es dos cosas: que la comunicación sea efectiva, ágil y digerible, atractiva para las personas. Entonces, principalmente mi rol aquí es brindar esas opciones para solucionar problemas comunicativos, ¿sabes? De cómo hacer esto que llegue mucho más lejos. Y ya brindando, digamos que como esa perspectiva de lo que el diseño puede hacer, ir más allá como a socialmente dentro de los proyectos, cómo se puede generar iniciativas que sean soluciones con propósito. ¿Qué me refiero con esto de soluciones con propósito? Muchas veces cuando vemos empresas y creamos empresa, sí, queremos clientes y esos clientes vienen a nosotros porque tienen problemas. Y hay una diferencia muy grande cuando hay un componente humano y social detrás de esa empresa que soluciona el problema. No es lo mismo que una empresa te solucione un problema a que esa empresa le importe tu problema y te lo solucione tras del hecho. Entonces hay que resaltar mucho ese valor agregado en que yo no solo quiero solucionar, sino que a mí quiero que me importe y que la gente que esté aquí y haga parte de, digamos, de estos procesos con nosotros y de voluntariado, le importe lo que estamos haciendo. Que cada evento que hagamos, independientemente de que sea solo para mujeres, que sea para hombres y mujeres, que sería como lo ideal, a todo el mundo nos importe y nos mueva, porque eso también es lo que nos genera como ese compromiso. Si tenemos un equipo fuerte y comprometido, podemos lograr cualquier cosa. Pero también es muy importante tener como una mentalidad de productos mínimos viables, que esos somos los que hemos estado desarrollando a lo largo pues de este inicio de año, que tienen que ver con fortalecer, digamos, las iniciativas en los colegios, en las universidades, que inviten a las niñas y a las jóvenes a hacer parte de la carrera, de carreras STEM, y también comprender que hay espacios de investigación, poder, digamos, tener espacios de investigación abiertos con mentores
que la gente se interese por la investigación como un componente importante dentro de la vida profesional, independientemente de la carrera, que la gente aprenda a investigar, que eso es algo muy importante y a lo que a la gente le tiene también mucho miedo porque no lo entiende. Entonces, hacer las cosas entendibles para los demás. Entonces, creo que eso es mi función y lo que a mí me apasiona aquí. En efecto, importantísimo eso que acabas de nombrar y es que las artes se convierten como en un punto de partida de toda esa parte STEM, ¿no? Y ayuda a brindar diferentes accesos a oportunidades de estudiantes y profesionales que de otro modo, inclusive me atrevo a decir que no se interesarían más en esas artes, en estas ciencias, en esta parte matemática, ¿listo? Entonces, yo sí considero que esta parte entra en consideración clave para aquellos estudiantes que se muestran inclusive reacios a estudiar STEM y a profesionales que inclusive se niegan de alguna manera a utilizar ciertas tecnologías, porque también hay que saberle entrar a un profesional. Un profesional también tiene que entender lo que tú decías, entender lo que se hace y el por qué se está haciendo. Entonces, todos esos espacios son importantes para que todo eso salga adelante. Entramos a una pequeña pausa y ya volvemos. STEM contigo. Regresamos a este programa recordando que estábamos hablando sobre ese tema STEM, la inclusión inclusive del arte en toda esta parte STEM. También recordando que el arte, sí, en efecto, no es aislado y la de ingeniería, de hecho, no es aislada. E inclusive no son carreras aisladas de otras carreras. A lo que me refiero es que no solamente arte puede complementar ingeniería, ni ingeniería al arte, sino que también se pueden ir a otras carreras. Y esto realmente es importante para entender un poco más nuestro entorno y entender inclusive nuestra forma de vivir, ¿no? Entonces, esa parte de que los científicos y los artistas no tengan mucho en común no es tan real como lo estamos viendo en este programa. Y es que si profundizamos un poco más, nos damos cuenta de que no están inclusive separados. Inclusive desde antes no lo estaban. Y es más fácil ver que la ciencia ha cambiado a un campo más didáctico y más creativo gracias a toda esa tecnología avanzada que hay. Pero a menudo todas esas perspectivas un poco más artísticas quedan eclipsadas. Entonces siempre es necesario que hoy día se tengan, sí, tecnologías nuevas, inclusive más pequeñas, más complejas, más completas, pero que se empiece a hacer una dependencia también de las artes. No de mala manera, no depender un 100%, sino que verlas como de una forma útil, ¿listo? Para traer soluciones e ideas. Vamos a hablar un poco de ese tema de por qué de STEM pasa a STEAM. Entonces, Lizeth, ¿qué nos puedes comentar un poco de esa parte de Steam? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cómo se crea? ¿Por qué? Bueno, hay que desmenuzar un poquito ese término y es algo muy importante porque es el nombre que lleva este podcast y precisamente queremos ser como bandera de incluir las artes dentro de lo que ya tenemos como la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería. Entonces esa A que se nos agrega ahí a nuestro título abarca las artes y esas artes que tienen que ver no solo con, pensemos en pintar o dibujar, sino que tiene que ver con el diseño, con la escritura, con muchas cosas como la música, ese tipo de herramientas y esos conocimientos o habilidades que se adquieren son muy importantes no solo para el desarrollo de habilidades blandas que tienen que ser un complemento también para cualquier ingeniero y para cualquier vida laboral, que también han demostrado ser un gran aporte, digamos, en casos de resolución de problemas, de resolución de conflictos, y también hace que haya una mayor tendencia hacia los caminos de la innovación, ¿sí? Entonces, cuando se junta la parte técnica con la parte creativa, hay muchas, es una, digamos que una receta perfecta para la innovación. También podemos hablar que como profesionales y al mezclar estas dos campos del conocimiento, nos va a brindar un mayor entendimiento. Porque es importante esto del mayor entendimiento y es que pensemos que el ser humano, todo lo que investiga, todo lo que aprende y todo el conocimiento que genera es para tener un mayor entendimiento de su entorno, de su desarrollo como sociedad, del mundo que lo rodea, del espacio exterior. Y
al crear formatos, porque nosotros tenemos lo que generamos con este conocimiento, creamos formatos para entender lo que nos rodea. Al tener formatos como infografías, como modelos 3D, como textos escritos para preservar todo ese conocimiento que vienen precisamente del arte, nos permiten tener un desarrollo y una resolución de problemas mucho más alta. Entonces, básicamente, pensemos que el incluir las artes nos va a dar otra herramienta más para no solo generar conocimiento, sino para entender estos formatos y el conocimiento que generamos, ¿no? También hay que tener un poco esta reflexión de que no solo crear por crear y llenar ese vacío de la ausencia del conocimiento, sino de por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, ¿sí? Y qué vamos a hacer con ese conocimiento que tenemos y con ese nuevo entendimiento de lo que nos rodea. Entonces ahorita estamos descubriendo esto nuevo que es casar la ingeniería con el diseño y qué podemos entender con eso. Entonces, pensemos que esto, ante todo, es una gran oportunidad y no solo el que yo responda a la pregunta, sino que lo dejo abierto a ustedes. ¿Ustedes cómo generarían entendimiento entre estas dos ramas? Yo voy respondiendo esa pregunta ya para ir finalizando un poco el programa, y es que diría que uno perfecciona habilidades no solamente artísticas con esta parte del arte, sino que también hay habilidades sociales que se ven influenciadas. Esta parte de educación en STEM también brinda a las personas, no solamente a estudiantes, un par de experiencias, y tú tomas ese pensamiento, lo que tú dices de diseño, y es una habilidad que se va adquiriendo, ¿no? Cómo mostrar esa información, cómo adquirir la información, cómo yo también proceso de mejor manera esa información, porque tú tienes que saber entender también. Pero más allá es como tener esa habilidad dentro del campo de la tecnología. Entonces también incluir un poco de conocimiento técnico. Y tú comienzas a unir esa parte del pensamiento de diseñador que implica ese enfoque creativo y al tiempo diría que sistemático, ¿no? Entonces, para la resolución de problemas que comienza con simplemente visualizar, ver, entender, descubrir cosas y además hasta idealizar, luego comienzas a experimentar, ¿no? Y experimentar también de qué forma todo tiene que ser con números. No, no siempre realmente, sino que todo eso va evolucionando. Entonces, yo diría que es un proceso interactivo en donde se asimila así al proceso de creación de nuevos productos, de nuevas tecnologías, y combina toda esa parte del arte. Entonces, yo diría que esa es como la parte en que tú terminas uniendo estas dos. Esa es la parte en la que yo las uniría. Entramos ya a esta última parte, de nuevo agradeciendo a nuestra gran invitada el día de hoy por su conocimiento, por estar aquí en este gran espacio. No sin antes dar como una especie de conclusión, y creo que aquí podemos traer a colación diferentes perspectivas también del público en algún momento, pero sí diría que ese tipo de educación, ahora STEAM, capacita mucho más a docentes, a profesionales, y construyen una comunidad de aprendizaje muchísimo más sólida, una comunidad más sólida. Y es que esta comunidad puede ofrecer inherentemente una oportunidad de desarrollo más integral, ¿no? Abordando diferentes, pues sí, estándares, pero podemos irnos por múltiples áreas temáticas y podemos unir más carreras a esa parte de ingeniería y diseño, como tipo una empresa. Tú realmente necesitas inclusive un diseñador para idealizar algo, para expresar una idea. Y tú, desde esa parte técnica, también puedes apoyar. Tú también puedes gestionar un proyecto. Y de hecho necesitas de otras carreras para seguir adelante y formar un nuevo producto, conformar un equipo de trabajo y crear una nueva tecnología. Lisette, ¿qué nos puedes decir ya para finalizar? De nuevo agradecemos tu espacio aquí. Bueno, yo quiero dejar a la gente con una idea. ¿Y qué hacemos con esa idea? Que el tiempo que usted le tome tomar esa idea y llevarla al papel y a la realidad tome mucho menos tiempo cada vez. Entonces, lo importante es empezar a hacer, no que quede perfecto, porque uno mismo a veces se pone esa barrera, sino empezar a hacer, empezar a comunicar, empezar a buscar los contactos para desarrollar cosas, moverse, pararse del sofá y hacer algo. Eso es muy importante porque la creatividad desde mi campo, desde donde yo vengo a hablarles, es como un monstruo que uno tiene adentro dormido. Pero si uno no lo alimenta o no lo ejercita o no lo saca a pasear, pues ese monstruo se va a atrofiar o se va a empezar a morir.
Entonces, tengan en cuenta que todo, como lo que está vivo a nuestro alrededor, nuestra creatividad también es un ser vivo, entonces tratémoslo como tal. Entonces, sí los invito a que busquen hacer algo diferente a lo que normalmente harían y conocer a ese profesional del que de pronto no tienen mucho conocimiento y que se arriesguen a hacer cosas, a ver qué pasa. Súper, súper. Finalizo con una gran frase de una persona que de hecho tiene múltiples libros. Pueden buscar un poco más de la información de él. Él se llama Bernard Moore. Es una celebridad que de hecho ya está en internet y él ha escrito libros sobre el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en las prácticas, el desarrollo de nuevas habilidades, tendencias en tecnología y la revolución de ese mismo Big Data y toda la revolución de la parte de inteligencia. Y él indica en una de sus frases para la revista Forbes, inclusive, tal cual dice, tiene sentido educar a nuestros hijos con las habilidades y la capacidad de pensar de manera innovadora con soluciones creativas. Esto es algo para lo que la educación STEAM puede prepararlos de manera efectiva. Le recordamos que esto fue STEAM contigo y nos escuchamos en una próxima ocasión. Women in Engineering Colombia.